Hoy un nuevo vídeo de vida estoica con el último de los 4 trucos sobre estoicismo que he compartido en la serie de los 4 vídeos. Después de prepararte para la negatividad, después de juzgar los juicios, después de verificar, antes de confiar, es decir, verificar primero y luego confiar, el cuarto va sobre cambiar de opinión. Como decía Epicteto, hay 2 cosas que deben ser desterradas de los seres humanos: las opiniones arrogantes y la desconfianza. La opinión arrogante es esa que espera que no haya nada que pueda ser necesitado, y la desconfianza es la que asume que puede haber felicidad debajo de un torrente de circunstancias. Bien, debemos luchar contra nuestros sesgos. Debemos luchar contra nuestros sesgos y además contra nuestras preconcepciones, porque al final son una desventaja. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que no has considerado cuando has visto el ataque de esa persona? Pregúntate además, ¿por qué esto que está sucediendo y estoy sintiendo es de la forma que es y no es de una forma diferente a la que estoy sintiendo o percibiendo? Y siguiente pregunta, ¿soy parte del problema o soy parte de la solución? Porque adivina, si eres parte del problema nunca estarás llegando a ver la solución, pero mientras que dices que eres parte de la solución, estarás adoptando una postura proactiva que va directamente a las emociones o a las impresiones o a las apariencias para ver qué hay ahí para ti, qué hay positivo, dónde está el regalo, dónde está el regalo que no estás viendo. Esta podría ser una pregunta extra. Y además, otra pregunta que añadiría y que sería interesante preguntarte cada vez que no cambies de opinión o cada vez que estés ante desventaja, desconfianza o opiniones arrogantes es: ¿podría estar equivocado en la opinión que tengo acerca de esa persona o acerca de ese problema? Porque, adivina, podrías estar equivocado respecto a ese problema que acabas de tener hoy, o esa discusión, esa conversación, ese malentendido o esa falta de comunicación. En la mayoría de las veces sí. ¿Por qué? Porque estamos únicamente editando una parte de la historia y siempre editamos la parte de la historia que a nosotros nos interesa. Siempre que editemos esa parte de la historia, no estaremos considerando la historia en general. Por lo tanto, nunca consideraremos que estamos equivocados porque editamos la parte de la historia que nos interese. Así que, sé doblemente cauteloso o cautelosa al honrar lo que no sabes. Y entonces, enfréntate al conocimiento que en realidad posees, que es el tuyo, limitado, sesgado, trivializado, de lo que logras ver. Por eso la autoconsciencia para los estoicos y para los no estoicos es tan importante, porque es ponerte una gafa de 30D en lugar de una de 5D. Y si logras ver más dimensiones, pues imagínate cómo de rica podrá ser tu opinión, tu juicio, tu apariencia o la forma que tienes de llamar a las cosas por el nombre que las llamas. Al final, piensa esto: no somos tan inteligentes y sabios como nos gustaría pensar que somos, porque al final ser sabio es algo que ocurre desde la humildad y ser sabio, creo, me parece, podría imaginarme que empieza desde cuestionarse a uno mismo y no ocurre nunca desde la certeza, ni siquiera de la desconfianza, ni tampoco de la arrogancia. Tal y como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Creo que es una forma muy, muy acertada de definir lo que la persona más sabia que ha existido, según dicen, que es Sócrates, sabía sobre lo que sabía sobre su conocimiento. Es decir, solo sé que todavía sé nada. Es un principio de un fin. Así que, si cambias de opinión, ¿por qué cambias? Y si no cambias, ¿por qué no has cambiado? Te darás cuenta de que la arrogancia, la desconfianza y el ego son los propulsores detrás de ese no cambio de opinión, porque no quieres cambiar para no sentirte incómodo o no sentir que podrías estar equivocado. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Aquí tienen el último de los 4 triunfos, no, el último de los 4 trucos. Cambia de opinión siempre que sea necesario y deja el ego en el bolsillo. Soy Isra García y esto es serie de vídeos Vida Estoica.